22, Lucas capítulo 22. Les invito a usted que tome su Biblia, un espaciecito para cada uno de ustedes que tenga su Biblia ahí. Lucas capítulo 22. Vamos a ir del 54 al 62. Lucas capítulo 22 del 54 al 62. Lucas capítulo 22, si alguno quiere escribir de pronto para los que entren ahora, Lucas capítulo 22 del 54 al 62. Vamos a leer. Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, le dijo, se fijó en él y le dijo, también estabas con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Cuando una hora después, otros afirmaban diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, o sea que Jesús lo miró. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Entonces vamos a mirar cómo en una situación muy difícil, había una situación bastante difícil, había una negación, ¿no? Había una negación. Vamos a mirar, había una negación de Pedro hacia su líder, ¿no? Había una negación de Pedro en ese momento hacia su líder, que era Jesús, hacia su maestro. Miremos que Jesús empezó a desarrollar su ministerio, y al él desarrollar su ministerio, recuerden que él fue niño, adolescente, estuvo con los de la ley, estuvo con con todos, pero algo muy especial es que cuando él inicia su ministerio es un ministerio muy especial, ¿no? La misión de él era grande, necesitaba orar, necesitaba traer sanidad a las personas, necesitaba predicar la palabra, necesitaba llevar un mensaje de amor, un mensaje de salvación, también, él necesitaba líderes, necesitaba discípulos, o sea, él no podía hacer todo solo. Y como él no podía hacer solo, tenía 12, llamó a 12 de sus discípulos. Cuando él llama a 12 personas, llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a diferentes, eran 12, ahí también estaba Judas y el otro Judas que también era Judas el Iscariote, que lo traicionó. Pero vamos a mirar cómo Jesús inicia su ministerio, pero no lo inicia solo. ¿Sabe? Él necesitaba líderes, necesitaba discípulos, necesitaba formar, porque él un día no iba a estar. Cuando él empieza a formar, estuvo con los 12, los 12 vieron la gloria de Dios, milagros, señales, prodigios, sanidades, estudio de la palabra, vieron tantas cosas. Pero el líder también es un ser humano, ¿no? Y tiene su carácter, tiene sus cosas, todo líder, todo ser humano no es perfecto, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar qué pasó. Lo primero que vamos a mirar nosotros, ¿por qué Pedro niega a Jesús? Uno dirá, pero es que ¿cómo lo va a negar si él andaba con él? ¿Cómo lo va a negar si él estaba con él?
O sea, como ser humano hubo un punto débil ahí, hubo un punto como muy débil. Pero lo primero que vamos a mirar es cómo Pedro sigue a Jesús. En la primera parte que leímos, Pedro lo seguía de lejos, pero lo seguía, pero hubo un momento en que también se sentó para mirar a ver qué iba a pasar. Pedro lo sigue, Pedro también se sienta allá donde estaban todos con su hoguera, donde había varias gente, él necesitaba qué iba a pasar con su maestro. El corazón de Pedro también necesitaba saber qué iba a pasar con su maestro. El corazón de Pedro necesitaba saber qué iba a pasar con la persona que lo instruyó, con la persona que lo guió, con la persona que le enseñó, con la persona que había estado con ellos. A pesar de que Pedro lo miraba de lejos, Pedro lo miraba de lejos, nosotros vamos a mirar así como cuando Job le decía, cuando Job le dijo a Dios que él lo miraba de lejos, pero que ahora lo había conocido, ¿no es cierto? Entonces miremos cómo Pedro en ese momento mira cómo Pedro mira a Jesús de lejos, pero luego se va acercando allá donde estaban todos. Resulta que tú y Pedro y todos nosotros somos una figura pública. Todos los que vamos a la iglesia, todos los que conocemos de Dios, todos los que somos cristianos, somos una figura pública. Jesús, figura pública. Pedro, como andaba con Jesús, Pedro fue una figura pública, o sea, todo el mundo lo miraba, todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía quién era él, con quién andaba él, qué hacía él. Entonces vamos a mirar que todos nosotros somos cartas leídas. Nosotros somos cartas leídas donde tú vayas, te conocen. Claro, porque tú predicas a Cristo, tienes a Cristo en tu corazón. Nosotros, Pedro era una figura pública. Pedro andaba con Jesús. Pedro estaba con Jesús. No solamente Pedro, Judas, Juan, todos. Sus 12 discípulos estaban con él, andaban con él. Y hacer una figura, de pronto tú eres líder, ¿no? De pronto tú tienes casa de oración, de pronto eres servidor de la iglesia, eres de la alabanza, eres de, bueno, tantos grupos que tiene nuestra iglesia de apoyo y todas las iglesias, ¿no es cierto? Somos una figura pública. Resulta que hacerle una figura pública, nosotros somos cartas leídas. Más de uno nos conoce y más de uno nos ve, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar que Pedro, como lo conocían también, resulta que en ese momento pasa algo. Jesús ya le había dicho a Pedro, Señor, como dicen los muchachos, para las que sean con usted. Si es de morir, yo muero con usted. Si es de tal cosa, para las que sean, porque un ejemplo, los muchachos de ahorita dicen, para las que sean. O sea, yo me enfrento con el que sea, para las que sea, yo te defiendo, yo esto, lo otro. Resulta que Jesús le dijo, un momentico, Pedro, cálmese. Cálmese que usted me va a negar. Cálmese un momentico, que es que usted cuando cante el gallo me va a negar. Entonces Pedro dijo, no, ¿cómo le ocurre? ¿Yo cómo lo voy a negar? Entonces miremos que cuando se llevan a Jesús, Pedro se va acercando, pero una mujer le dijo, yo te conozco y usted andaba con él. Y al momentico otro le dice, yo también te conozco. Y él dijo, yo no conozco a ese hombre. Y luego otro hombre le dice, y usted también porque usted es Galileo, usted andaba con él. Resulta que en todo esto, no, yo no lo conozco. Pedro dentro de su carácter, Pedro dentro de todo lo de él, cuando le dijeron, yo te conozco, Pedro estaba temiendo también por su vida. Y Pedro por defender su vida, ¿no? No, a mí es que yo digo que me conozco, a mí también me crucifican con él. Si yo digo que yo conozco a Jesús, a mí me van a crucificar, ¿no es cierto?
Pero entonces Pedro, por eso mismo Pedro empezó como a defender su vida. Ah, no, allá de pronto Jesús, pero yo defiendo. Entonces, miremos cómo nosotros en mucho de lo que hacemos diariamente, en muchas ocasiones también negamos a Jesús. Hay veces con nuestro accionar diario, hay veces con nuestro mal vocabulario, hay veces negamos a Jesús. Un ejemplo en el empleo, un ejemplo, nadie sabe que tú eres cristiano, porque no te da pena, porque no predicas la palabra y nadie sabe que tú sigues a Cristo. Ahí en el empleo estás negando a Jesús. Hay veces uno se queda calladito. Ay, no, es mejor que nadie sepa que yo voy a la iglesia, ¿no? Y en ese tiempo, no, se van a burlar de mí, mírelo con la Biblia, mire que le lavaron el cerebro. Entonces miremos que en muchas ocasiones Pedro lo negó en ese momento porque él dijo, no, yo voy a salvar mi vida, porque donde diga que yo ande con él, allá también me crucifican y allá también me hacen algo, ¿no es cierto? Entonces miremos cómo nosotros, escrito está, ¿no? Escrito está y dentro de lo que hacía Jesús, dentro de lo que Pedro, su accionar como negando al maestro, como en el momento negando a la persona que lo estaba formando, negando a la persona que estaba negando. En todo esto, nosotros podemos, como se dice, él estaba con Jesús, pero en ese momento él estaba como defendiéndose, ¿no? No, si yo digo que yo anduve con Jesús, que hasta ahí llegó mi vida, me van a matar. Hasta ahí llegó mi vida. Entonces, en ese momento, Pedro estaba mintiendo. Uno dice, no, esa mentirita es pequeñita o esa mentirita es grande, pero yo voy a mentir, yo no voy a decir que yo no lo conozco. En ese momento él estaba mintiendo. Él mintió y dijo, yo no lo conozco. O sea, yo voy a salvar mi vida y entonces yo no lo conozco. Entonces él estaba, ¿qué? Mintiendo. Mintiendo, ¿por qué? Porque él necesitaba, como en ese momento, como salvar su vida. Él en ese momento necesitaba salvar su vida, necesitaba en ese momento, no, yo corro aquí, pero conmigo no. Entonces miremos que cómo Pedro lo niega 3 veces, con 3 personas que le preguntaron, lo negó, pero dice la palabra de Dios que cuando cantó el gallo, cuando canta el gallo en ese momento, o sea, él defendiendo su vida y nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque en Colombia nosotros podemos predicar de Cristo. Nosotros acá en Colombia podemos hablar de Jesús, nosotros acá en Colombia podemos hablar, pero hay en otros países que no se puede. Hay en otros países que no se puede. Nosotros que tenemos esa oportunidad de poder predicar de Cristo, hay que hacerlo. Ahora, hay que hacerlo. ¿Saben por qué? Hay que hacerlo porque tenemos esa libertad. En otros países no pueden hablar de Cristo. En otros países, como se dice, no pueden decir que son cristianos porque lleva una situación muy difícil. Entonces miremos cómo en este tiempo nosotros, el ser humano también niega a Jesús. Por ahí había una película que llamaba Los cristianos de la secreta, ¿no? Hay veces estamos como muy callados y el ser humano, usted sabe que te pueden decir, yo te vi en la iglesia, a mí no, yo no voy a la iglesia, ¿cómo se le ocurre? Hay veces no compartimos la palabra de Dios. Hay veces tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero en muchas veces no lo declaramos. Es una bendición muy grande, pero en muchas ocasiones no declaramos a Jesús. Hay veces sacamos, como se dice, un tiempo en otras cosas.
Cuando tú dudas de las promesas que Dios te ha hecho, cuando tú estás dudando y te dice, toca una puerta, toca la otra, abre un hueco, abre el otro y Dios te está, hable y hable, estás negando, estás dudando, estás negando la fe, estás negando todo lo que Dios te ha hablado. Lo que pasa es que el ser humano quiere las cosas ya, inmediatamente. Pero nosotros con nuestro accionar no debemos de negar. No debemos de negar a Jesús, no debemos de negar su palabra. Cuando la palabra de Dios nos está enseñando un ejemplo, la palabra de Dios nos está enseñando un ejemplo, que tú debes de perdonar. Usted dice, no voy a perdonar y no voy a perdonar. ¿Qué pasa ahí con las cosas de Dios, con la palabra? Estamos con Cristo, pero hay veces estamos con Cristo, pero hay veces decimos, no, yo me voy por esta otra línea, Cristo está aquí, pero no, yo lo niego por el otro lado, no. Entonces vamos a mirar que el ser humano, Pedro en ese momento, su carácter, todo, defendiendo su vida, lo negó. Pero algo muy especial. Dice la palabra de Dios que Pedro, cuando escuchó el canto del gallo, inmediatamente, o sea, su mente recordó las palabras de Jesús, su mente inmediatamente recordó. Cuando él recuerda esas palabras, fue quebrantado totalmente. Cuando él recuerda que Jesús ya le había dicho, cuando cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero como ser humano, el apóstol Pedro fue quebrantado y dice la palabra que lloró amargamente. Porque él estaba cerquita al maestro, dicen que el maestro lo miró. ¿Sabes una cosa? El maestro lo miró. Cantó el gallo y el maestro lo miró. Y fue cuando él se acordó de las palabras de Jesús. Cuando cante el gallo, tú me vas a negar. Tú me vas a negar, tú me vas a negar. Por eso él lloró, o sea, hubo una confrontación con el ser de Pedro, con el haber conocido a Jesús. Por eso él lloraba amargamente, porque él le dolió, él fue confrontado con la verdad, él fue confrontado con la verdad. Él había mentido, pero él fue confrontado con una verdad que Cristo le había hablado. O sea, tú no puedes esperar. O sea, Pedro en ese momento lloró amargamente porque él reconoció. Cuando uno llora amargamente es porque uno le ha dolido algo que tú has hecho, le ha dolido algo que te han dicho. Cuando él dice lloró amargamente, él lloró porque él sabía que había negado la persona que le había enseñado, la persona que había estado con él, él había negado a Jesús. O sea, el llanto de él, el lloro de él en ese momento, en una situación tan difícil como la que está viviendo Jesús, claro, como discípulo de él, se sintió confrontado, se sintió que había negado, se sintió confrontado con la verdad, porque es que él había mentido. Por eso dice la palabra que él lloró amargamente. Y saben una cosa, que más adelante, este siervo de Dios, sobre él, porque hubo un arrepentimiento, hubo lágrimas, ¿no es cierto? Claro, porque le había dado la espalda al líder, le había dado la espalda al maestro. En ese momento le había dado la espalda a alguien que lo necesitaba, pero algo que él fue confrontado con ¿qué? Con la verdad, con un quebrantamiento en su corazón. Ahora en ese momento, tú vas a pensar, tú que estás allí, ¿en qué has negado tú a Jesús? ¿En qué has negado tú a Jesús? Pedro lo negó para salvar su vida, para que no lo metieran con él allá. Pero hubo un momento en que fue confrontado y fue quebrantado y lloró amargamente y lloró porque le dolió lo que él hizo.
le dolió el pecado porque mintió, le dolió el pecado. Por eso, mire, a nosotros nos tiene que doler el pecado, porque con el pecado nosotros estamos negando a Jesús. Cuando tú pecas, tú estás negando a Jesús. Cuando tú participas en cosas que a él no le agradan, estás negando a Jesús. Cuando tú pecas, estás negando a Jesús. Cuando tú pecas, claro, estás pisoteando la sangre de Cristo. Estás pisoteando a Cristo. Pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que dice la palabra de Dios que si el justo cayere 7 veces te va a levantar. 7 veces Dios te va a levantar, porque Jesús levantó más adelante a Pedro. Sobre él fundamentó la iglesia. Él tuvo misericordia porque cuando él mira a Jesús, cuando él mira a Pedro, cuando canta el gallo, él mira a Pedro. Yo por eso quiero decirte en esta noche, tú vas a pensar en este momento, ¿en qué tú estás negando a Jesús? ¿En qué estás negando a Jesús? Quiero que tú pienses ahí. ¿En qué lo has negado? Porque nosotros en muchas de nuestras acciones diarias negamos a Jesús. Usted dirá, no, es que yo tengo a Cristo en mi corazón y ya, pero hay veces con nuestras acciones lo negamos, con nuestras actitudes, con nuestra grosería, con nuestras sátiras, con ese rencor en el corazón, con todo eso, ahí estamos negando a Jesús. Si Jesús me dice, el que te maldice, bendícelo, el que te ultraja, ora por él. Si tienes que caminar con 1 milla, camina 2. Cuando la persona peca, está negando a Jesús. Pero ¿sabe algo hermoso que hizo Pedro? Lloró amargamente. Le dolió lo que había hecho. Por eso el pecado nos tiene que doler a nosotros para hacerlo. El pecado nos tiene que doler. Por eso te hacía esa pregunta. Ahí donde tú estás, ¿en qué has negado tú a Jesús? ¿En qué lo estás negando? ¿En qué lo estás negando? De pronto no nos gusta estudiar la palabra. No nos gusta conocerlo más. Y cuando tú y yo estudiamos la palabra, conocemos verdaderamente a quién, a Jesús. Por eso Pedro, en un momento, dentro de su carácter de líder, dentro de su carácter de discípulo, cometió un error. Pero sabes una cosa, no se quedó en el error. Se levantó del error, se levantó de la falla que había hecho, se levantó, lloró amargamente. Y tú vas a ver más adelante cómo sobre Pedro, dice la palabra de Dios, a él le entregaron las llaves. A él fue levantado, fue restaurado. Hoy yo te invito a que lleves tú la bandera, esa bandera que Pedro un día también llevó y recogió, la bandera de Cristo. Si tú has cometido alguna falla, algún error, has hecho algo o de pronto has ofendido a alguien, porque nosotros los seres humanos ofendemos a la gente y nos ofendemos entre nosotros, así como hizo Cristo, hagamos. Así como Pedro lloró amargamente y se arrepintió. Y más adelante, por eso tú vas a ver que Jesús le decía, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. La primera persona que le nombra a él es el cordero, o sea, el cabrito, la que salta, la que no se porta bien. Y tú ves que él más adelante, cuando se le aparece a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? A pesar de que aquí había un error, no se quedó tirado en el error, lloró amargamente y se levantó. Tú debes de levantarte si has cometido un error, si andas en algo que a Dios no le agrada, a Jesús no le agrada, pecado o algo, a arrepentirse y apartarse. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero que el que lo confiesa y se aparta
alcanzará la misericordia de Dios. ¿En qué estás negando en este momento a Jesús? Pedro fue confrontado con su pecado, con su error que había cometido y por eso lloró amargamente. Pero él no se quedó ahí tirado, él se levantó. Por eso Dios le decía a Josué, esfuérzate, sé valiente y no desmayes. Esfuérzate y sé valiente, levántate. Es necesario levantarse. Es necesario que no niegues más a Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó por ti un precio de sangre en la cruz del Calvario. 39 latigazos, corona de espina, vituperado, escarnecido, para darnos a través de su sangre preciosa perdón de pecados y a través de todo su obra expiatoria en la cruz del Calvario nos da a dar salvación y vida eterna. Yo te invito a que inclines tu rostro. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora en el nombre de Jesús. Glorificamos tu nombre, Dios, y exaltamos tu nombre. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra, porque tú nos confrontas con tu palabra, Señor. ¿En qué te estamos negando? ¿En qué te estamos apartando, Dios amado? ¿En qué estamos diciendo a los demás que no te conocemos? ¿Serán nuestras actitudes? ¿Serán nuestras actitudes? ¿Será nuestro accionar diario? Señor, porque somos cartas leídas, Señor, y tenemos que dar testimonio grande, y el testimonio grande eres tú, amado Dios, Señor. Gracias te damos, Dios, te pedimos perdón ahí donde tú estás. Si tienes que pedirle perdón a Dios, pídele perdón. Señor, perdónanos, Dios amado, si te hemos negado con nuestro accionar diario, Dios. Perdónanos, Señor, en esta hora. Pedimos perdón por nuestras vidas, Señor. Señor, y así, Dios, te pedimos perdón, Dios, también, porque muchas veces falta de fe, promesas que tú has dado y tú las vas a cumplir, Señor. Te damos gracias, Señor, y hoy levantamos, Señor, esa bandera que es Cristo en nuestras vidas. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre y exaltamos tu nombre. Y si tú quieres conocer a Jesús, conocer el poder de Dios, el poder restaurador, yo te invito a que tú hagas esta oración si tú no conoces y quieres conocer a Jesús. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta noche yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames yo pueda contestar. Dile, perdóname Dios, todos mis pecados, todas mis faltas, mis fallas, mis rebeliones, si te he negado con mis actos, con mis actitudes, con todo lo que hago, Dios, perdóname Dios a través de la sangre de Cristo, tengo libertad. Gracias te damos, amado Dios, Señor, en esta hora, Dios, y Espíritu Santo, dile, llena mi vida en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén, Dios, y amén. Bueno, bendiciones para todos. No olvidándolos que miércoles los esperamos en la iglesia 4 y 6 de la tarde. La palabra de Dios dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti, oh Dios, tú me haces vivir, ¿qué? Confiados. Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Feliz inicio del mes de noviembre. Muchas gracias. Bendiciones.